están? Muy bienvenidos al Club de la Noticia. Soy Magdalena Olea, periodista del Libero. Nuevamente estamos aquí en las oficinas con un panel espectacular a quien voy a presentar. Estamos con Catherine Montalegre, ex convencional de la UDI, abogada. Estamos con Paz Charpentier, también abogada, directora ejecutiva de Voces por Chile. Con Joaquín Orellana, de la Democracia Cristiana, director ejecutivo del Centro de Democracia y Comunidad de la ADC. Y con una cara nueva, Ignacio Silva, concejal de Huechuraba, independiente y ex demócrata cristiano también, ¿no? Así es. Bienvenido. Muchas gracias por la Bienvenidos invitación. todos. No, muchas gracias. Feliz de estar acá nuevamente. Y tenemos harto tema, así que vamos viernes. a ir al tiro con el primer video de él. Como todo 11 de septiembre, nuevamente este año se registraron actos delictuales en diferentes puntos de la región metropolitana. La tónica fueron bombas molotov, disparos, saqueos, pero también ataques a carabineros. A esto se suma el funcionario de la PDI que terminó herido en un operativo en Tirúa, y al hecho de que esta semana, después de más de 4 años, finalmente se reintegró a Carabineros al cabo Sebastián Zamora, a quien se le había acusado de causar la caída de un joven del puente Pío IX, por lo que fue dado de baja de la institución policial. Un caso que, recordemos, fue simbólico durante el estallido y que provocó las críticas de numerosas autoridades en su momento, incluido el mismo presidente Boric, quien entonces calificó este hecho como un intento de asesinato. Ahora, con todo esto en mente, ¿qué está pasando con nuestras policías? ¿Cuentan o no cuentan con el suficiente apoyo para poder mantener el orden público en nuestro país? Bien, y esto considerando además que las RUF todavía no se aprueban y se tramitan en el Congreso hace alrededor de 1 año y medio, ¿no? Quiero partir con Ignacio Silva. Ignacio, porque hemos visto también ataques en la comisaría de Huechuraba hace una semana, por lo tanto me gustaría conocer tu opinión, ¿qué está pasando con las policías de nuestro país? Bueno, yo quisiera partir con una cuña de el general Yáñez. Dice, yo voy a ser súper claro y objetivo en esto. Voy a cumplir 39 años de servicio en Carabineros y en mis últimos 4 años nunca había visto una asignación de recursos tan importante como la que hemos tenido hoy. En el fondo, lo que quiero decir con esto es que hay un apoyo evidente del gobierno carabinero. Hay una inversión que ha crecido de manera permanente y progresiva en el tiempo. Se le han dado condiciones óptimas de desarrollo, de trabajo, tanto desde el punto de vista administrativo como de la inversión para que hagan su trabajo de manera adecuada. Y yo creo que eso hay que destacarlo, eso es importante, eso lo reconoce el propio general director de Carabineros. Ahora, entonces, ¿por qué pasa lo que pasa, digamos, en Huechuraba, en otras comisarías, los ataques a Carabineros? ¿Por qué? Bueno, yo creo que, por supuesto, el crimen hoy día es muy complejo de abordar. En mi propia comuna ocurrió un hecho que está muy delimitado a un pequeño grupo que pretende alterar el orden público, que pretende alterar la vida de mis vecinas y vecinos, y eso se ha transformado en un problema. Ahora, la respuesta está en que hay una complejidad creciente en el delito, en las formas y en el fondo, en la organización, que hoy día como Estado no somos capaces de comprender del todo. No basta con yo invertir más dinero en darle capacidad a Carabineros, sino que tengo que tener una visión integral que yo creo que hoy día todavía no comprendemos el fenómeno de izquierda a derecha del todo. Pero a tu juicio el gobierno lo ha hecho bien en esta materia. No, el gobierno no es que lo haya hecho bien, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer con todas sus complejidades y yo simplemente cito datos. Dato mata relato. La inversión ha crecido, la inversión es como nunca antes en estos últimos 10 años. Catherine. Sí, bueno, lo de Ignacio es retórica, ¿verdad? Esto del dato mata relato, es importante entender que no se trata de apoyos, sino de un ataque constante a Carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas. Y lo podemos ver en varios datos, como dice Ignacio. Lo podemos ver especialmente porque este gobierno es autor intelectual y material de la crisis de seguridad que tenemos en Chile, pero especialmente por la crisis de confianza que hay en las instituciones, especialmente en Carabineros, porque los persiguieron constantemente. ¿Y esto cómo se dio? Primero, validando la violencia desde el 18 de octubre, en adelante, con toda la insurrección que vivió nuestro país, pero también rechazando todas las iniciativas en el Congreso. O sea, eran los mismos miembros del gobierno que hoy día nos gobiernan, como la ministra Vallejo, como Gabriel Boric, como incluso el exministro Giorgio Jackson, que votaron en contra de todas las iniciativas de ley que buscaba fortalecer a las instituciones y que buscaba entregar herramientas a Carabineros para poder combatir el crimen organizado. Al mismo tiempo,
indultaron a delincuentes, entregaron pensiones de gracias a delincuentes. Mientras tanto, los carabineros los perseguían, los acusaban, presentaban querellas e incluso... Sebastián Zamora está ahí. O sea, no solo el caso de Sebastián Zamora, que es un símbolo de lo que buscó hacer este gobierno con Carabineros. Se presentaron más de 12.000 querellas en el periodo, ¿cierto?, del 18 de octubre en adelante. Y de esas 12.000 querellas, ni siquiera los acusaban por delitos de violencia o uso de la fuerza excesiva, etcétera. No, de tortura, tratos ilegítimos, etcétera. ¿Y por qué? Porque no solo buscaban acusar falsamente a Carabineros, buscaban instalar que las Fuerzas Armadas y que Carabineros de Chile eran violadores de derechos humanos. Por eso, el director Yáñez, que tú nombras, ¿cierto?, y que citas, está acusado de delitos de violación a los derechos humanos. Ya. Ahora, ¿el gobierno está dando el ancho, este gobierno, en esta materia respecto a los carabineros? Ignacio dice que sí, digamos. O sea, partieron este gobierno retirando más de 100 y tantas querellas por ley de seguridad del Estado. O sea, si eso es dar el ancho, la verdad que es lamentable. Joaquín, ¿cuál es tu mirada? Hay que separar los temas, ¿no? Yo creo que efectivamente, por un lado, la crisis de seguridad está instalada, uno no puede tapar el sol con una mano, eso es un hecho, y eso responde también a los distintos atentados que ha sufrido nuestra policía en los distintos territorios de nuestro país, la cual tenemos que condenar y combatir, ¿ya? No solo porque hablamos de delincuencia, crimen organizado, porque incluso podemos hablar de terrorismo en algunos territorios. Paz conoce bien esa realidad porque además es de la zona, provincia de Arauco, qué sé yo. Dicho eso, otra cuestión es el respaldo que tiene por parte de la institucionalidad. Aquí dejo incluso al gobierno de lado, porque yo comparto la crítica de la CATE en el sentido de que la seguridad ha ido de menos a más. O sea, partimos muy débiles en materia de seguridad, con relatos medios que contradictorios, pero hoy día la realidad es distinta, tanto así que no lo dice Ignacio Silva, lo dice el general Yáñez, ¿ya? Pero el gobierno, a tu juicio, ¿está dando el ancho en materia de seguridad y respecto al orden público y carabineros? Siempre se puede hacer más porque el delito además tiene una virtud. Mira lo que te estoy diciendo. El delito tiene una virtud porque muta y se complejiza. Y el desafío hoy día del Estado es que además el Estado tiene que complejizar su toma de decisiones, mejorar en inteligencia, darle más recursos a las policías y también a las otras instituciones de seguridad y, del Estado. Legislar en materias que hoy día no se han legislado, infraestructura crítica, lo hemos dicho acá en otros capítulos, ¿no? Infraestructura crítica está suspendido y es una medida que ayuda a disuadir el crimen, porque además le permite a las policías desplegarse en territorios que hoy día no están desplegados gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas. Y legislar otras materias también en esto de complejizar la acción contra el delito y el crimen organizado, como por ejemplo levantar el secreto bancario, ¿no? O sea, esto es parte de un pool que es más complejo de que si solo o no Boric apoya a el general Yáñez o el gobierno apoya a Carabineros. Sí, pero cada mes prácticamente vemos carabineros heridos, enfrentamientos con las policías. O sea, el fondo de la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no se está logrando controlar la situación? ¿Cuál es el análisis de fondo que se hace acá? Mira, yo a ver, aquí voy a hacer, voy a probablemente a moverme del tema, pero yo creo que Chile hoy día está peor que un día antes del estallido social. ¿Ya? ¿En términos de seguridad? En términos de seguridad. ¿Y por qué? Porque yo creo que se enarbolaron, se desarrollaron distintas problemáticas que no hemos podido atajar desde el sistema político. O sea, pero de toda la clase política, no solo del gobierno. O sea, aquí hay una incapacidad de ponernos de acuerdo en los temas urgentes, estamos pendientes de cuestiones que son baladís, cuando en realidad tenemos que legislar materias que son sensibles para la ciudadanía, seguridad, pensiones, una serie de cuestiones que son parte del mismo paquete de Maita. Si esto no solo se trata de ponerle más armas a Carabineros para que le corran balas a los delincuentes. No se trata de eso, se trata de medidas mucho más complejas que hoy día no se están legislando. Quiero conocer tu mirada, Paz Charpentier, y considerando lo que decías tú, Catherine, respecto al mea culpa de las autoridades de gobierno, porque nosotros poníamos en la introducción, ¿no?, el caso del cabo carabinero Sebastián Zamora, que esta semana lo absolvieron, pero mirando hacia atrás, habían Twitter, sin juicio previo de autoridades, como incluso, bueno, de Vallejo, de Jackson, pero también del mismo presidente Boric condenando ese caso, y finalmente se absuelve y se reintegra esta semana. Sí. ¿Hay una culpa que hacer acá a tu juicio? Mira, de poco sirve, estimado Ignacio, un aumento de presupuesto a Carabineros si cuando se aplica la justicia
se declara la inocencia de un carabinero y posteriormente se reintegra, salta de inmediato la claque del gobierno a oponerse a esa decisión de reincorporar a una persona, a un carabinero que defendió el Estado de Derecho, defendió la democracia, fue injustamente puesto en prisión preventiva y finalmente la propia justicia lo declara inocente. O sea, se quiebra absolutamente todas las cuestiones positivas que eventualmente ha hecho el gobierno, como por ejemplo aumentar el presupuesto a carabineros. Entonces, yo creo que hay que dar por perdido. Aquí no hay un apoyo político genuino por parte del gobierno. Esa es la verdad. Eso es la cosa uno. Y cosa dos... ¿Hay un tema ideológico? Sin duda hay un tema ideológico y lo hemos comentado tantas veces. ¿Cuál es la opinión que tiene el Frente Amplio, el Partido Comunista y, en el fondo, los poderes más fuertes dentro del gobierno en relación a los que delinquen en este país? Pero más allá de eso, yo quisiera plantear algo que me parece relevante. No va a existir apoyo político por parte de este gobierno y eso es una realidad que tenemos que asumir. Y por lo tanto, yo le quiero hablar a los liderazgos de la centro-derecha y la derecha. Vamos a tener unas campañas presidenciales, estamos a puerta de las elecciones y yo creo que una muy buena idea para demostrar apoyo político a los carabineros, a su trabajo, a quienes defendieron la patria, a quienes estuvieron defendiendo hasta las últimas el Estado de Derecho. Hay distintos testimonios, como por ejemplo el de Claudio Crespo, el de Sebastián Zamora. Bueno, yo creo que aquí los candidatos a la presidencia de la derecha y la centro-derecha tienen que comprometerse a indultar a todos los carabineros y miembros de las fuerzas de orden y seguridad y fuerzas armadas que fueron injustamente imputados con ocasión de los hechos que vivimos durante la Revolución de Octubre de 2019, y no solo eso, me he ido solo para que el punto esté claro, que actualmente han sido condenados por razones políticas, y yo creo que es un deber de justicia, consistencia y responsabilidad con nuestros carabineros y miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que efectivamente los presidentes, quienes salgan electos del sector, los indulten a aquellos condenados por razones políticas en esta materia. Yo quiero preguntar algo, Maida, porque dos cosas a Paz y a Catherine. Primero, no, es que de verdad trae escuchar la amenaza en las siguientes inquietudes. La primera, el general Yáñez entonces se equivoca con lo que Ignacio, con el apoyo que Carabineros no ha tenido, el apoyo anterior comparado con estos 4 años. Pregunta, o sea, ¿puede decir el general Yáñez otra cosa? Podría no decirlo, o moderar, pero podría no decirlo. Podría decir Oye, está en juego eso su libertad, o algo digamos, con menor intensidad. Está en juego su libertad. Pero dice que nunca ha tenido un apoyo similar que en este gobierno. Apoyo económico. Sí, no, pero además de respaldo. Pero si tú puedes leer la noticia. Oye, pero si entonces mi pregunta es, pero dame un segundo para terminar ese punto. Lo del Cabo Zamora, el gobierno no se ha manifestado. Eso es un proceso interno. Y el proceso interno lo que determinó es que debía tener una sanción menor. Y eso es lo que está ocurriendo, y que el gobierno respeta eso. Y es un procedimiento pero interno. Respecto a Sebastián Zamora, en su minuto autoridades del gobierno lo apuntaron con el dedo sin un juicio previo, y teníamos este tuit de Gabriel Boric, en el fondo acusándolo. ¿Tú crees que hay que hacer un mea culpa, establecer un mea culpa en este caso? Porque no se ha referido el presidente sobre el Cabo Zamora. Bueno, lo que pasa es que el presidente no se puede estar refiriendo a todas las cosas que la gente... Pero Camilo Vallejo... cada uno tiene que hacer una autocrítica de lo que ha hecho. ¿Fue un error? Yo represento y me siento parte, más bien me siento parte de un sector de centroizquierda, socialdemócrata, que comprende que teníamos un problema en ese momento, que hay violación a los derechos humanos porque está establecido. Eso no quiere decir que, digamos, por todos los tribunales, las personas que están, las personas que han tenido, las personas que han tenido, la fuerza, las personas que han tenido, pero déjame terminar. La mayoría de los carabineros están siendo libres, saliendo libres. No la mayoría, hay de todo, hay situaciones diversas. Bueno, no los voy a nombrar acá uno por uno. Pero lo que yo te puedo decir es que efectivamente acá había un malestar, la violencia no es el camino. Quien tenga que hacer una autocrítica la debe hacer, pero lo que no puede ocurrir, y se lo he escuchado a gente de derecha, partiendo por el senador Osandón, que lo dijo el otro día en la televisión, si no nos hacemos cargo del malestar que todavía no ha encontrado su forma y su forma de abordarlo, vamos a estar en problemas. Okay. Y esa es una responsabilidad de la clase política. Tenemos que cerrar el tema. Vamos a ver inmediatamente el segundo video. Vamos. No han sido días fáciles para el país, con el poder judicial cuestionado, con la violencia, la economía complicada y además el fútbol.
Menos mal se viene el 18, porque el caso Audio ha ido solo aumentando la tensión, con diputados del oficialismo y también de la oposición anunciando al menos 3 acusaciones constitucionales, intentando hacer una especie de empate para destituir a 4 jueces de la Corte Suprema: Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz y Mario Carroza. Otra muestra más de la crisis en este sistema, y justo en pleno año electoral. Pero, ¿se debe realmente acusar a los ministros en cuestión? ¿O esto podría provocar un vacío en el máximo tribunal del país? Además, se está discutiendo cuál sería el mejor mecanismo para instaurar un nuevo sistema de nombramiento en el Poder Judicial. ¿Será necesario aplicar headhunter? ¿Sorteo como una especie de tómbola? ¿Elección popular a la mexicana? ¿O cuál sería entonces el mejor sistema para nombrar a los jueces de la Corte Suprema? Bien, ¿qué opinan entonces de este caso, con esta avalancha de acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema? ¿Es la medida necesaria de aplicar realmente? Y parto contigo, Catherine. Sí, yo quisiera partir preguntándole al panel del frente, ya que no estamos haciendo preguntas, si ustedes votaron apruebo o rechazo en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional. Eso sería clave saberlo para este panel, digamos. Porque yo escucho a Ignacio y dice, bueno, yo soy de centro izquierda, me identifico con la centro izquierda, pero ¿cómo votaste en el plebiscito de salida? Me imagino que votaste apruebo, ¿no? ¿No? ¿No hay respuesta? ¿Me estás preguntando? Sí, voté a prueba. Ah, ya, votaron a prueba. Bueno, muy Sí. bien. Pero- Entonces, eso es clave, respecto a- porque esto es clave porque, miren, la izquierda miente y no es, ni siquiera se arruga para mentir. Y miente porque lo hizo con el caso Pío Nono, lo hizo con el caso del estudiante de medicina y lo hizo con innumerables casos como el centro de tortura que no tenían asidero alguno. Con tal de debilitar las instituciones. Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día, con lo que tiene que ver con el Poder Judicial y con los jueces y los ministros. Especialmente porque el mismo gobierno propuso en la Convención Constitucional debilitar el Poder Judicial. Es más, lo eliminaba. Eliminaba el Poder Judicial y creaba distintos sistemas de justicia. ¿Por qué? Porque de sistema tenía harto, pero de justicia poco. Buscaba, ¿cierto?, crear diferentes categorías de personas, diferentes categorías de grupos. Y por lo mismo, porque buscaba refundar Chile y refundar las instituciones. ¿Tú crees que esa lógica se sigue imperando? Y ¿Sigue imperando el día de hoy? esa lógica sigue imperando hoy día y se ve no solo con lo que ha planteado el gobierno con el hecho de perseguir, ¿cierto?, y jugar a la ganancia política en un momento en donde debería estar fortaleciendo la institución, buscando acuerdos, tal como dice Joaquín, para buscar esas soluciones, ¿cierto?, de la crisis, por ejemplo, en el nombramiento de los jueces. O sea, buscar que los partidos hoy día estén discutiendo cuáles son las mejores formas de nombrar a los jueces, de lograr mayor confianza y transparencia, por ejemplo, e independencia en el Poder Judicial. pero ¿cuál es el error Pero aquí que se hoy está día cometiendo a tu lo que juicio? se da es primero que el gobierno inicia este proceso del caso Audio, ¿cierto?, abordándolo con ganas de buscar réditos políticos. Habla de la Lo declaración vemos- del presidente Boric. Lo vemos después, ¿cierto?, el presidente Boric saliendo a hablar, porque ahí sí quiso hablar cuando le conviene, ¿cierto? Después cuando ya no le conviene tanto, parece que ahí se guarda y no quiere opinar. Y lo cierto es que hoy día todos los partidos políticos de los distintos colores están tratando de que no les salpique el caso Hermosilla. Lo cierto es que ha salpicado a todas las instituciones, desde el Poder Legislativo al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Y la verdad es que ¿Lo hoy día salpicó a estamos ustedes con Chadwick también? o sea, hoy día creo yo que no solo le salpicó a Chadwick o a la derecha, le salpicó a la izquierda con Crispi, le salpicó al Poder Judicial con los ministros de la Corte Suprema, con los jueces, etc. El problema es cuando tú quieres sacar réditos políticos de eso y finalmente terminas entramado en un problema que dice relación con que tú no tienes ganas de que esto se solucione. Luis Cordero hace poquito acaba de dar una declaración. ¿Y qué es lo que dijo Luis Cordero? Oye, a mí me preocupa este festival de acusaciones constitucionales en un periodo electoral. O sea, perdón, pero al ministro de Justicia le importa más las elecciones que la justicia. Lamentable, porque él debería estar preocupado de fortalecer la institución y el Poder Judicial. Bien, quiero conocer tu mirada, Joaquín Orellana, sobre este tema. Y sobre ese último punto también, respecto a las acusaciones constitucionales. O sea, en el fondo, ¿esto que se está haciendo, estás a favor de lo que está haciendo el Parlamento en este momento? O sea, yo creo que lo que está haciendo el Parlamento en este momento es pertinente porque genera una lógica de peso y contrapeso a una anomalía institucional que es la corrupción, que además es el veneno de la democracia. Se instala la desconfianza, la ciudadanía. Esto yo comparto con Catherine de que loa a todo el sistema político incluso.
Y es por eso que las medidas tienen que ser contundentes, no solo del tipo judicial, ¿no? Hemos escuchado el que caiga quien caiga, sino que también del tipo institucional. Institucional y político. Se tienen que generar pesos y contrapesos para que las anomalías, las capturas del poder, esta suerte de corrupción que estamos viendo hoy día en el caso Audio, que es la punta del iceberg además, o sea, hay algo así como 70.000 conversaciones, entiendo que están por liderarse, una especie de nuestro propio Wikileaks, de alguna manera, de Caja de Pandora. de esta caja de Pandora que se va a liderar y que yo coincido, compromete a todos, les pegará a uno más, a otro, pero en verdad no es motivo para alegrarse ni para sacar cuentas políticas de esto, más bien ponerse en acción para ofrecer soluciones al ¿Pero no país está y haciendo el volver... gobierno eso? Y volver a la política. Es que no depende. El gobierno no ha tomado palco en esto, no se está politizando el caso. No, a tu juicio, ¿cómo se ha comportado el presidente? Partiendo por el presidente Gabriel Boric en este caso. Mira, en un sistema tan fragmentado, oportunista, la tentación a politizar un tema como este está a la vuelta de la esquina. Entonces ¿También de parte del gobierno? y de todos los sectores. Aquí va a ser, mira, cuando no lo sabemos, pero especulemos. Aparece una conversación con un personero de izquierda, la derecha va a salir también a decir, oye, pero y apuntar con el... Porque estamos... la polarización afectiva a la cual estamos sometidos está instalada. Entonces hay que generar mecanismos que eviten aquello. ¿Qué creo yo? Y es una cuestión que vamos a impulsar desde la democracia cristiana. Volver a la política con P mayúscula. Es decir... una especie de consejo de hombres y mujeres buenas que en verdad custodien los nombramientos del Poder Judicial. Porque lo que no puede ocurrir es que existan estas anomalías en donde el besamano, en la lógica de ir ascendiendo en la carrera judicial. ¿Cuál es el mejor sistema entonces para reformar eso? Para los cambios al poder, al sistema de nombramiento de los jueces. Es que es muy complejo, porque además todo depende siempre de las personas, ¿no? Y como Pero la desconfianza está instalada... ¿Tu juicio de la democracia cristiana, cuál podría ser el mejor mecanismo? Insisto, yo creo que lo mejor es un cuerpo de hombres buenos, mujeres buenas que tutelen, custodien buenos nombramientos en el Poder Judicial. Volver a la política con P suena ingenuo, pero si establecemos lazos de hay confianza... Hay varias aristas en este caso y varios puntos... Sí, dos que son fundamentales me parecen ahí. Uno, el Poder Judicial requiere cirugía mayor y por lo tanto un mínimo de coherencia por parte del oficialismo exige que estén a favor de las acusaciones constitucionales, no solamente en contra de Vivanco, sino que incluyan en ellas, y ustedes estén llanos a hacerlo, a Matus y por supuesto a Muñoz, por distintos motivos. Es decir, es bastante penoso y fracasado que a esta altura el oficialismo esté dudando si incluir en las acusaciones constitucionales a Sergio Muñoz y a Matus, porque estos jueces tienen vinculaciones o ciertas empatías políticas con este sector. ¿No se está jugando al empate político en esto? No, es que aquí, como vuelvo a repetir, esto requiere cirugía mayor y donde existe la misma razón de corrupción debe existir la misma disposición. Este es el momento, esta es la oportunidad para hacerlo, ese es el primer punto. Y segundo, o sea, yo creo que aquí el oficialismo tiene que ir dejando de lado un poco, me parece a mí, o harto en realidad, esta obsesión por crear más comisiones y cargos públicos para todo. Porque esas comisiones y más cargos públicos dentro del Estado lo que produce es mayores oportunidades de captura. Y por lo tanto yo creo que si existe aquí una modificación al sistema de nombramiento, yo creo que es positivo que se discuta, pero yo estoy a favor de un sistema en donde prime la carrera funcionaria, primen las competencias técnicas y en última instancia el carácter aleatorio. Por el contrario, vamos a tener este mismo problema a la vuelta de la esquina porque se va a politizar, porque se va a capturar, si en el fondo el sistema termina siendo como el que propone Joaquín, y como propuso también el Consejo Constituyente 1, y como algunos proyectos del oficialismo no están en respecto a las acusaciones constitucionales, si se terminan destituyendo finalmente cuatro ministros de la Corte Suprema, ¿no queda un vacío? ¿No puede quedar un vacío en el máximo tribunal del país? ¿Qué pasa ahí? ¿Estás de acuerdo o no, Ignacio Silva? Sí, déjame un segundo volver atrás. Yo veo a las dos panelistas de derecha y me imagino si este caso hubiese salpicado al vicepresidente de nuestro sector, al operador político máximo de nuestro sector. ¿Quién es? Chadwick Guillermo Silla. ¿Quién es tu operador político máximo?
te pregunto a ti, No, pero- si es que fuese de esa manera, Sí, ¿y quién es tu pero operador déjame político? terminar. ¿Crispy? Entonces, no, pero déjame terminar. Si es que hubiese una demostración clara de el nivel de operación en el cual estaban metidos, en los niveles de corrupción, en los problemas del dinero que han tenido, yo no sé cuál sería la reacción de ustedes. Y me hago la pregunta sobre eso, si es que tienen la misma vara, porque yo caiga quien caiga. ¿Y qué pasa con Miguel Ninguna Crispi? que Yo creo caiga dos quien cosas, caiga, ¿ah? si es que Tú- se tú comprueba. primero Déjame terminar. deberías decir a quién te Pero refieres y segundo cuál es el delito que no, a las imputas. dos, Si eres tan valiente, digamos, como para si no decir es eso. si no se trata de valiente, Sí, pero no es se que trata de sí, valiente, vamos a hacerlo no. a lo completo, Lo que escuchemos hemos ahí. visto en CIPER y lo que hemos visto de manera clara Wikipedia, es ¿no? que hay un señor. No desprestigiemos la no, labor no, de CIPER. la Ahí labor- yo No, pero, es que defensa no, corporativa, sí, porque si no- algo tiene CIPER, No, porque si no. si algo es que tiene si no CIPER es que entramos- cuida el periodismo de calidad en Bien, Chile. escuchemos a Ignacio. Si no entramos en el terreno del humor y no es humor. Entonces, hay un operador político. Por eso, ¿Quién? de nombre y compró apellido y atribuye el hechos. señor Hermosilla, Ya. que está demostrado que era un operador de ustedes. ¿Por qué de nosotros? Del Pero sector sí. de la derecha. Pero Hermosilla- operando Ese con el gorro yo no me señor. equivoco, perdóname. Militó Operando- 15 años en el Partido Comunista, hermano de un frente amplista, No, que más ya. encima, o sea, participó en toda la búsqueda de firmas de la creación del Frente Amplio. Pero que si era- además ha apoyado sí, a pero Gabriel si era Boric, funcionario que del le he Ministerio dicho del Interior. claramente, o sea, Era funcionario abogado del de Ministerio del innumerables Interior. casos de izquierda. Era Y funcionario ahora de tu porque gobierno. es amigo de Andrés Chadwick, No, es el abogado de la derecha. funcionario. O sea, por favor. Funcionario. Oye, por favor. Funcionario. Ya, pero Miguel mire, Hermosilla esta es la es un lógica que abogado con estamos, muchas redes esta es la lógica que y es un estamos abogado diciendo de que quién él quiere dice hacerse que es de cargo izquierda. de que no le Funcionario. salpique Ahora, Hermosilla. para dejar ese punto Para de dejar lado. ese punto claro. Pero- Funcionario de tu gobierno. Pero es cierto que los Hermosilla son conocidos por tener redes con el mundo político y son abogados más bien O de sea, izquierda. Yo estoy hablando del si caso. no se hubiera destapado hablando- el caso audio, yo estoy Crispi hablando- estaría entrando y saliendo no de la es- moneda, no es solo, perdóname. no es solo amigo. Como abogado de Déjame Crispi, tener solo y un punto. asesor del gobierno. No es, Salgamos de ese punto. no es funcionario, perdón, no es solo amigo, funcionario de gobierno de tu gobierno. Tenemos que ir Entonces, terminando. Y Crispi es y para- funcionario y para- del y gobierno, para no, terminar- pero Crispi no es y funcionario solo para del terminar, gobierno. Vamos a hablar. yo creo Ah, que ya, el es sistema, funcionario del el gobierno. sistema político institucional no se ha dado cuenta el daño que le está haciendo a la democracia con este caso. Mira, yo lo conversaba con un amigo, en La Pincoya, en Huechuraba, la gente que yo represento, me llaman para saber si el móvil de Enel va a estar para ir a pagar el día exacto su cuenta. Esa es la gente común y corriente que sostiene este país. Y esa gente tiene que verse expuesta a estos niveles de corrupción, a estos niveles de estar con problemas de nombramiento, de coimas, de todo. Como Hablo el del caso sistema, Fundaciones. hablo del sistema en general. ¿Tú crees que está Oye, asociado a pero la ustedes derecha? que gobiernan, ¿cuál es la yo solución? lo que estoy diciendo es que ¿Cuál es la propuesta, digamos, si están gobernando? cuando me refiero a esto, me refiero a que tenemos un problema grande, que lo vinculo a propósito de cuando hablamos del estallido. Hay una cantidad de problemáticas que no hemos sido capaces de abordar como Oye, sistema pero ya- político. ya se está acabando el Y acá- gobierno, Mayra, no hay ¿sabes lo podido que- solucionar sabes lo que nada. pasa? Y acá uno- y acá ¿Estás uno- asociando esto a la derecha, es tu crítica, o a quién? No, ¿O esto le salpica a todo el mundo político? Yo lo que estoy diciendo es lo que hoy día se conoce es que la derecha está absolutamente salpicada por este problema. Absolutamente. Ok, ¿cuál es Eso tu- es ahora, eso- ahora, eso- ¿sabes- sabes y lo eso que es está evidente. hablando? ¿Sabes lo que es más grave? Van a tener que defender en la. ¿Sabes lo que Van a es tener más que ir a la grave? cárcel. a defender. Tenemos que ir cerrando, le voy a dar a la derecha digamos, Bueno. la palabra y luego podemos volver con Joaquín brevemente. Sí, no, solo decir una cosa, son gobierno y siguen hablando de las demandas sociales, o sea, ya, porque ¿qué más quieren? Tienen a todos los funcionarios de gobierno hoy día implicados, la mayoría, con el caso Democracia Viva. Muchos de ellos, muchos de esos millones que iban para las personas que tú tanto nombras con tanto cariño, que todavía están esperando No, una son las casa que propia son las que en los representan. campamentos, porque ¿sabes qué? Tus amiguitos, los del Frente Amplio y los de tu gobierno se llevaron la plata para la casa. Esos mismos que tú defiendes y que dicen que supuestamente no están salpicados con el caso de Hermosilla, son los que No he hoy dicho día eso. están temblando y tiritando por la declaración de Juan Pablo Hermosilla, que no le he dicho advirtió por la tele: oiga, mijito, a mí no me venga a interpelar, no me venga con sarcasmo, porque si no yo empiezo a hablar sobre la firma de su partido y al mismo tiempo sobre cómo se llevó adelante el caso Crispi en el caso Fundaciones. Caiga quien caiga. Yo creo que hay que tener ojo cuando uno imputa delitos, porque les puede salpicar, y especialmente a quienes hoy día están en el gobierno y que quieren que ojalá los Hermosilla, los hermanos, los que militaban en su sector, se queden callados. Entonces, lo primero es entender una cosa. Ustedes son gobierno hoy día, ustedes no han solucionado los problemas de las personas, ustedes no tienen propuesta, y en el caso del nombramiento de jueces, el ministro Luis Cordero ni siquiera ha sido capaz
de ir a la comisión a discutir este tema. Y en ese caso, yo sí comparto con Joaquín que es necesario en el nombramiento de jueces tener un grupo o al menos una comisión imparcial que pueda determinarlo, siempre y cuando el Senado tenga también participación. Bien, Joaquín, y cerramos, porque tenemos que... Sí, cerrar no, el acá tema. lo más grave, más allá de las disputas de trinchera, lo más grave es que la imagen país, o sea, la valoración que tenía el chileno o la chilena por las instituciones, porque éramos un país incorruptible, porque en verdad éramos muy transparentes, hoy día se ha ido al tacho a la basura. En materia municipal, los municipios son una caja negra, hay algo así, más de 40 casos en municipios, lo que equivale a 10 teletones. O sea, si eso no impacta en la desconfianza de la ciudadanía, en la desafección, en que se socaven las instituciones partidarias porque la gente no cree en los políticos, no cree en los partidos, en las instituciones, lo único que genera es desafección con la democracia, la pone en tela de juicio, caldo de cultivo para que este país lo conduzca un liderazgo populista de corte autoritario, sea de izquierda o sea de derecha. ¿Estás pensando en alguien en particular? Que es todo lo que no queremos. ¿Estás pensando en alguien en particular? Que es todo lo que no tenemos hoy queremos. día. ¿Ah? Yo creo que es todo lo que tenemos hoy día. Muchas gracias, tenemos que cerrar, estuvo muy debatido, Me interesante encanta. la conversación, así es que les agradecemos a todos por Muchas haber venido gracias. hasta acá al Líbero. Muchas a debatir gracias. estos temas. No se pronunciaron respecto a las acusaciones constitucionales. Yo dije que sí, yo que estoy a favor. Porque es el Está primer a favor. paso De a hecho, liberar el Poder Judicial más allá de las defensas el corporativas. diputado Caiga vicepresidente quien de la caiga. Cámara, Erika Edo, firma una de las ¿Verdad que acusaciones. Erika estaba ¿Sí? muy llano? Efectivamente, lo escuché en Mesa Sí, sí, Central. sí. Salud. Bien, muchas gracias y gracias también a todos quienes nos sintonizan en este programa y que tengan un excelente fin de semana. Chao. ¡Felices fiestas! Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.